Oramos por nuestro hermano Javi muy especialmente, Señor, que tú intervengas y le toques, Señor, y lo sanes. Como hemos escuchado este testimonio de Juan Carlos, como escuchábamos de nuestra hermana María José hace un domingo, Señor, pedimos que tu mano sea extendida, Señor, y hagas señales, prodigios, Padre, en su vida, lo levantes en el nombre de Jesús. E igualmente en la vida de todas las personas que están en algún tipo de necesidad aquí en esta mañana. Dios mío, tu brazo no se ha acortado para sanar, para salvar, para restaurar, para hacer maravillas. Oramos a ti, venimos ante ti, Señor, como pueblo tuyo que somos, y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, y te damos la honra y la gloria solamente a ti, porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dador de todo lo bueno, Señor. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador. Lo proclamamos, te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y vamos a cantarle, adorarle antes de sentarnos una vez más. Amén. Aleluya. Cristo Jesús, cuán glorioso eres tú. Cántaselo al Señor. Cuán glorioso Aleluya. eres tú. Eres tan bueno, tan puro y tan fiel. Aleluya. Gracias, Señor. Tu grande brilla más que el sol, Cristo Jesús, cuán glorioso eres tú. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias. Vamos a permanecer así en pie para leer la palabra del Señor. Gracias a los músicos, el coro de voces, los instrumentistas. Gracias por su ministerio. Aleluya. Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya. Nuestro lema en este año es vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Es un año especialmente oportuno para predicar el Evangelio. La ocasión la pintan calva, dicen algunos. Es curioso bueno, no es por ti, hermano. Realmente no sé cuántos saben de dónde viene ese refrán. El refrán viene porque había una diosa romana que era la diosa Ocasión, y era calva. Tenía un mechón de pelo por detrás nada más, pero de ahí viene, bueno, el refrán. Entonces no era ninguna alusión. Pero es cierto, es una oportunidad increíble para predicar el Evangelio. Con todo esto de la reforma, es la excusa perfecta para predicar el Evangelio. Aleluya, en este año. Vamos a abrir la palabra del Señor. Antes de eso quiero anunciar y decir, hoy no tenemos anuncios, pero sí me piden especialmente los papás de los niños de 3 a 9 años, sería de gran ayuda para el Ministerio Infantil que pasaran por secretaría para pagar los materiales, los que aún no lo han hecho, los materiales de escuela dominical que se están impartiendo. Por favor, háganlo en secretaría, puesto que esto ya se está adquiriendo, ya se ha adquirido y hace falta reponer ese dinero. Muy bien. Aleluya. Hoy quiero meditar en un pasaje, hermanos, que me ha acompañado toda la semana. Quiero hacerlo de manera expositiva, es decir, analizar lo que está diciendo el texto. Y el título es la palabra de la cruz. Podría haberlo llamado también la esencia del Evangelio. Quiero meditar brevemente sobre esto antes de que vayamos a nuestros lugares. Y os invito a leer conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículos del 18 hasta el 31. Vamos a leer estas palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto como parte todavía de su preámbulo antes de entrar en materia. Él escribe esto, 1 Corintios 1, del 18 al 31. Leo, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito:
Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo o del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por poder leerla, Señor. Bendícela en nuestros corazones, bendice la meditación de tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que traiga a nosotros sabiduría, entendimiento, luz, para poder vivir, Señor, realmente en nuestras vidas a diario aquello que tú nos escribes, aquello que tú nos hablas, Señor, que sea auténtico, que sea real. Ayúdanos en este tiempo, especialmente en este año. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como familias, como individuos, a ser portadores de tu luz, a ser luminares en el mundo, embajadores tuyos, llevando tu evangelio, la palabra de la cruz, por todos los lugares. Gracias, Señor. Háblanos también en esta mañana y unge tu palabra en nuestros oídos, nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Gracias. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Es un gozo estar en la casa del Señor. Aprovecho para recordar que está abierta la inscripción para bautismos. Periódicamente celebramos bautismos. Todos aquellos que deseen seguir al Señor en las aguas del bautismo porque ya estén preparados para este paso, saben que pueden apuntarse o bien en secretaría o bien a través de la página web o hablar con nuestros hermanos aquí en Discipulado. La lista está abierta y estamos preparados para bautizar a todos aquellos que lo deseen y lo soliciten así. Muy bien, hermanos, pues me gustaría meditar juntos en lo que es la palabra de la cruz, la esencia del Evangelio. Lo que para Pablo es la esencia del Evangelio, la mejor manera de no equivocarnos es leer el texto y ver qué es lo que el texto está diciendo, reproducir lo que Pablo considera que es la esencia del Evangelio. Hablamos de predicar el Evangelio. ¿Cuál es la esencia? La palabra de la cruz. Y después ver qué implica esto para nosotros. Y es una meditación en la que pido que me acompañéis brevemente en esta mañana y que podamos verlo juntos. Así que lo que hemos leído y lo que Pablo dice, y especialmente este primer versículo, me gustaría analizarlo. Pablo comienza diciendo que la palabra, porque la palabra, Pablo proclama que su centro, el centro de su vida, su centro es la palabra. He buscado lo que es palabra. Palabra es conjunto o secuencia de sonidos articulados que se pueden representar gráficamente con letras y por lo general asocian un significado. Palabra. Pablo dice que la palabra es el centro para él. Es difícil explicar lo que es palabra. Lo que yo estoy haciendo son palabras, son sonidos, letras juntas que al final, juntas varias palabras, pues hacen una frase o un párrafo con sentido, y si tú estás en tu sano juicio estás entendiendo lo que digo y tiene sentido para ti. Es difícil explicar lo que está pasando, pero son palabras. Pablo dice que el centro de su proclamación es la palabra. Su centro no es un éxtasis. Su centro no es una experiencia. Como decía Juan Carlos antes, no vivimos de experiencias. Las experiencias nos dan un empujón tremendo y nos demuestran en momentos puntuales cómo el Señor está con nosotros. ¡Qué maravilla! Pero Pablo dice que su centro es la palabra, la proclamación. Pablo, su centro no es ni siquiera su currículum.
su valía, que lo tenía. Tenía un historial tremendo y Pablo a veces echa mano de él, Pablo a veces habla de quién es él y fariseo de fariseos, israelita de israelitas, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Pero no es el centro, sus habilidades no son el centro de su proclamación. El centro es la palabra. Sonidos, hablar, hablar. Era un hombre que no paraba de hablar, hablaba por todos lados, ese era su centro. Era el típico pesado que por donde va la lía. Pero no porque tira petardos o porque es un Don Juan y revoluciona a las mujeres, sino porque habla, no para de hablar. Siempre tiene algo que decir. La palabra era su centro. Él entendía la proclamación, era un comunicador. La palabra, ¿pero qué palabra? No cualquier palabra. La palabra de la cruz. La palabra de la cruz. ¿Qué es eso? No cualquier cosa. Pablo no era un cuentacuentos. Pablo no era un charlatán, no era un entertainer, no era un trovador, no era alguien que contara historias para la gente. La palabra de la cruz. ¿Qué significa? La palabra de la cruz, es la historia de Jesucristo. Jesús y su cruz. La palabra de la cruz. Pero ni siquiera estamos hablando de los milagros de Jesús. Ni siquiera de las cosas que dijo, que están ahí y que son la base y fundamento de nuestra fe. Pero el centro de su proclamación no son sus milagros o declaraciones. El centro es la palabra de la cruz. O sea, el hecho de que Jesús, además de su nacimiento, de su vida, de sus tentaciones, de sus enseñanzas, de sus milagros, la pasión, que murió en la cruz. Ese es el centro, es la esencia para él del Evangelio, la palabra de la cruz. Que Cristo Jesús murió para salvarnos a nosotros, para redimirnos. Y en él somos salvos. No que no hubiera más temas, había muchos otros temas y Pablo no los rehuía tampoco. Pablo era un hombre que entraba a tratar todos los temas. Sus epístolas casi siempre tienen al final deberes cristianos y cosas a tratar. Y él regula. Hablábamos ayer del matrimonio. Él regula este tipo de cosas, cómo se debe administrar la Santa Cena, cómo se debe uno conducir en las relaciones sociales, en la familia, cómo debe uno comportarse, cómo hacer cierto tipo de cosas para no caer en tentación, etcétera, etcétera. Pero son temas que son colaterales. Su centro es la palabra de la cruz. Ese es el centro. Pablo no pretendía crear marca, él. Y la tenía, o sea, el apóstol Pablo. Pero él no pretendía eso. A veces cuando él habla de su marca, habla de su autoridad como apóstol, Pablo, lo hacía exclusivamente porque había otros pseudoapóstoles que enturbiaban o predicaban un evangelio que no era la palabra de la cruz. Y él defendía su autoridad para predicar la palabra de la cruz, porque eso era el centro, era lo único que pretendía. La cruz era el centro de su mensaje y todos los demás temas eran secundarios. El coche del año para él era secundario. La economía era secundario para él. Hasta la enfermedad en un punto llegó a ser secundario para él. La palabra de la cruz era primordial, era su centro. Ahora, ahí llegamos al punto, la palabra de la cruz, lo que él dice, la palabra de la cruz es locura. Ahí estamos, en el punto culminante del tema. El centro de Pablo, lo más importante de su vida, era una locura. Era una absoluta locura. Él mismo lo había vivido así. Él mismo se había constituido en enemigo de esa gente que había tenido la peregrina idea de sugerir que el Mesías, el santo Mesías de Israel, podía ser un malhechor crucificado. Acuérdate que la cruz era la pena de muerte para los delincuentes, para los terroristas. Pablo dice, esta gente que dice, esto es una broma de mal gusto, esto es un escándalo, como dice luego en el versículo 17, es escándalo, es la palabra en griego. Tropezadero. Totalmente. Pablo dice, esto no se puede consentir. Para esta gente lo único válido es la vara, los azotes y la cárcel. Y por eso él mismo se involucró activamente, como narra en Hechos 26, arrastrando a gente fuera de sus casas y entregándolos a las autoridades y a la cárcel, porque no se podía consentir que se dijera tal cosa. Ese era Pablo. Era una locura lo que estaban diciendo. Hasta que entonces de pronto sucede Damasco. Hechos 9. En el camino a Damasco, Pablo es confrontado con una realidad, una luz le ciega y de pronto descubre y entiende, le es revelado que es verdad, que el Mesías es el crucificado.
Y surge su pregunta, ¿cómo es posible que el Mesías sea un malhechor, un delincuente que se nos presente como... Y va a responder la pregunta, y va, en sus epístolas va a llegar a entenderlo y él mismo a disertar acerca de ello, de cómo es que el Mesías tenía que venir y presentarse y estar ahí como un malhechor, que tenía que terminar así, tenía que terminar en la cruz, era así. Pero el punto ahora es que a partir de este momento, toda la gran realidad, el tema central de su predicación va a ser esta locura, que el Mesías es el malhechor. Y desde ese momento en adelante, por lo tanto, toda palabra la palabra del Evangelio, la palabra de proclamación, la palabra milagrosa, la palabra de salvación, va a ser ahora y siempre la palabra de la cruz. Y ahí queda tachada y desechada, queda totalmente fuera de lugar cualquier tipo de filosofía humana. Cualquier tipo de disertación, cualquier tipo de argumento queda reducido a nada. El ser humano, que todo lo aborda con su sapiencia, con su entendimiento, con sus disertaciones lógicas, se queda en fuera de juego. Porque resulta que esto del Evangelio no tiene nada que ver con filosofía humana ni con razonamientos lógicos. La palabra de la cruz no admite discusiones inteligentes. Solamente ofrece salvación. Por lo tanto, el que la recibe para ser aceptada tiene que entender y aceptar que está perdido. La palabra de la cruz es una necesidad vital, no un tema de discusión. La locura, claro, desde ahí mismo es locura. Es una locura. ¿Para quién es una locura? Es una locura para los que se pierden, claro. ¿Por qué es una locura para los que se pierden? Porque la palabra de la cruz implica un reconocimiento por parte del hombre, un reconocimiento de que está perdido, un reconocimiento que no está dispuesto a admitir. No está dispuesto a darlo, y es como un choque de dos magnitudes de proporcionalidad inversa. ¿Sabes lo que es cuando es inversamente proporcional? Cuanto más de esto, menos de esto. Cuanto menos de esto, más de esto, ¿no? Es como el ser humano no lo puede admitir. Cuanto más seguro, claro, el hombre para él es una ofensa. Para el hombre seguro de sí mismo es un disparate. Pues cuanto más manifiesta su ceguera en cuanto a su situación de perdido, cuanto más ciego está, cuanto menos ve su perdición, más evidencia su desastre y su más absoluta necesidad urgente de un Salvador, porque en realidad está perdido, pero no lo ve. Y cuanto menos lo ve, más lo necesita, pero menos posibilidades tiene de adquirir. Es una locura, es una locura. Es una locura para el que se pierde. Además, la salvación comienza con eso. La salvación comienza con esto, con una apertura de ojos. Que no te engañes, no la puede hacer nadie, tú no le puedes abrir los ojos a nadie. No la puede hacer ni él a ti, ni ella a ti, ni tú a ella. El predicador no te puede abrir los ojos. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos. A nosotros nos corresponde predicar, que ese es el punto, ¿dónde nos deja todo esto a nosotros? Nos corresponde predicar la palabra y Él es el que abre los ojos. Y digo, la salvación, para mí, la prueba más grande de la salvación en una persona es que el salvado, de pronto, entiende, descubre que no hay nada en él que le pueda salvar y que necesita urgentemente al crucificado. Lo necesita. Porque existe gente que se salva. A los que se pierden es una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Me encanta esto que dice Pablo. Hay gente hay un porcentaje grande de personas que se pierden y para ellos es locura. Pero hay un porcentaje de gente que se salva y me encanta cómo Pablo dice, incluye esta palabra, nosotros. Porque la salvación es algo que no se puede analizar desde fuera. Para hablar de ella tienes que tenerla, tienes que estar dentro, tienes que mirarla desde dentro. No hay observadores externos aquí. No hay periodistas, críticos, que te dicen cómo había que haber tirado el penalti o cómo, desde fuera. Para hablar de ella es un nosotros, solo entonces deja de ser locura y se transforma en lo que es, se convierte en otra cosa, dice a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Si lo piensas, la frase carece de lógica humana.
Porque el pensamiento lógico sería: a los que se pierden es locura, a los que se salvan es cordura. Lo que para unos es necedad, para otros es sabiduría, pero no dice eso. Dice: a los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder. Porque lo que nos salva, señores, no es un conocimiento, como decían los gnósticos. No es una gnosis. No es un aprendizaje que recibimos. Lo que nos salva es el poder de Dios. La palabra de la cruz es un escándalo a los que se pierden. A los que se salvan es poder de Dios, pero la palabra de la cruz no es un tipo de enseñanza que informa. Es poder que salva. Y en toda teología de la cruz existe el peligro de que nos pongamos a tratar de explicar la cruz. Y no hay explicación. No tiene lógica ninguna. Y a veces es un error muy grande tratar de hacerla entendible a la gente, tratar de hacerla más comestible, quitarle la locura, quitarle la sinrazón, tratar de hacerla más cercana al oyente, más normal y menos ofensiva, menos irrespetuosa y más lógica. Lo que pasa en ese proceso, como dice el versículo 17, es que se hace vana la cruz de Cristo. Cuando entramos ahí, se hace vana la cruz de Cristo. Tratamos de robarle la locura para que sea más cercano a la gente, pero ese tipo de mensaje puede que le haga bien a la gente, puede que le haga sentirse bien, puede que le haga estar de acuerdo. Lo que no hará nunca es salvarle. Es una locura. Pues esto era el centro del mensaje de Pablo. Yo sé que debemos defender nuestra fe y ser sabios con los de afuera. La palabra nos lo enseña, pero hay un límite. Y es a veces absurdo intentar robarle la locura. Es absurdo intentarle robar la locura a la cruz, porque siempre será locura a los que están fuera. Y eso es parte del precio, del vituperio del Evangelio, y quien no está dispuesto a pagar ese precio no ha entendido el Evangelio. Esfuerzos por... Yo soy un contextualizador, un defensor de la contextualización del Evangelio. Entiendo que debemos ser sabios y contextualizar el mensaje. Pero no trates nunca de robarle la locura. Va a ser siempre locura a los que están fuera. A los que se salvan es poder de Dios. Y me encanta porque dice, para salvación, a los que se salvan, a los que se pierden y a los que se salvan. Habla en presente. Es decir, que la perdición y la salvación es algo presente. Es algo de ahora. Es algo de ahora. Salvos ahora. Perdidos ahora. No quiere decir que los que están en un grupo no se puedan cambiar al otro. De eso se trata. De que los perdidos lleguen a ser creyentes, salvados. No explicadores, creyentes. Salvados por la fe. De eso se trata. Yo estoy convencido de que se puede pasar de un grupo a otro y del otro al uno. En el 1:8 dice que Dios nos perfeccionará hasta el día. Hay toda una obra de perfección que Dios tiene que hacer todavía en nosotros, y creo que la salvación sucede en el presente, pero que hay un proceso, hay todo un proceso que tiene que ver con lo que Jesús hizo, tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro, lo que el Señor hará en nosotros. Y creo, como dice en 1 Timoteo 6, en los últimos, el versículo 22, creo que es cuando habla de aquellos que se desviaron de la fe. Creo que un creyente se puede desviar de la fe, yo lo creo. Pero no se trata, no quiero profundizar en eso. De lo que se trata, y lo quiero ver aquí, es que Pablo, en la cosmovisión de Pablo, solo existen dos tipos de personas: los que se salvan y los que se pierden, no hay más. Y para los que se pierden, esto es una locura. No hay por dónde cogerlo. Y para los que se salvan es poder. Poder que salva. Poder que salva. Y por eso el siguiente versículo, y voy rápido con los otros, con el versículo 19, me interesaba mucho ver este versículo. El versículo 19 dice, está escrito, destruiré. Claro, está en Isaías. Dios mismo se encarga de quitar de en medio la sabiduría humana. Es como que Él mismo dice, porque la sabiduría está en medio, le estorba. Para el plan de salvación le estorba la sabiduría humana, y Él dice, destruiré la sabiduría. Es un pasaje de Isaías.
La destruiré. Es lo que Dios ha hecho constantemente. Lo hizo con los egipcios, constantemente destruir la sabiduría humana, porque es algo que está estorbando al proceso de salvación de Dios. Está en medio. Lo dice en el Salmo 33, en el versículo 10, que Dios es el que hace nulo el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos. O en Job, en el versículo 12, dice que Él deja sin consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Lo hace él mismo va y ¡pum!, quita la sabiduría del mundo de en medio, porque está estorbando a su plan de salvación. Dice el versículo 20, empieza Pablo a hacer toda una serie de preguntas. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el entendido? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo empieza, ¿dónde están? No es que Pablo no conozca a ningún sabio, los conoce de sobra, por cientos. Judíos y griegos están ahí. Los ha conocido, pero ¿dónde está el sabio cuando Dios mismo aparece en escena crucificado por los hombres? ¿Dónde está? ¿Quién puede explicar algo de esto? ¿Dónde está? En Jesús. Y es como si al citar esto, está hablando que lo que Dios ha hecho siempre, ya desde el Antiguo Testamento, tiene su máxima declaración en la cruz. Y el versículo 21 es una tremenda declaración. Pues ya que en la sabiduría de Dios, aquí quiero llegar, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura. Por medio de la locura, de la predicación. Por eso era el centro de Pablo, la palabra de la cruz. La locura de la predicación. Tremenda declaración. Fíjate bien, el hombre que es la cúspide de la creación. El hombre que es el único ser vivo que no se conforma con vegetar sin hacerse preguntas. Es el único ser vivo que tiene que cuestionárselo todo y buscar motivos, razones, consecuencias, causas, efectos. Porque es la cúspide, es lo que le distingue del resto. Es lo que le hace grande, esa capacidad de poder analizarlo todo, esa sapiencia, racionalización de todo, es lo que le hace grande, es la cúspide de la creación. Bueno, pues en la cúspide y en lo más alto no llegamos a conocer a Dios. No llegamos a conocerle. Lo que nos hace grandes, lo que hace grande al ser humano es al mismo tiempo su drama. Porque no puede conocer a Dios. El hecho de que haya más de 1000 religiones, ¿tú te has dado cuenta de eso? Que haya tantas religiones significa, o sea, que haya 1000 respuestas a una pregunta significa que no hay una respuesta convincente. Por más que indague, no llega. Es solo la locura de la predicación. Lo quitas toda la disertación de encima, ¿no? Aquí es donde el Evangelio le da la vuelta absolutamente a todo. El hombre hasta ahora es el buscador que trata de encontrar a Dios. En el Evangelio se le da la vuelta. Dios es el buscador que busca al hombre y sale a su encuentro. Se lo encuentra, es una locura. No se puede disertar sobre ello. No se puede. Claro, el versículo 22 dice, claro, los judíos piden señales y los griegos, hasta aquí es así. Es como que el hombre le está pidiendo a Dios que pruebe que es Dios. Los judíos quieren señales. A ver, si tú eres Dios, demuéstramelo. Porque yo lo tengo que entender. Yo tengo que convencerme. Los judíos piden señales. Como si el ser humano tuviera que pedirle a Dios que demostrara nada. Está dado la vuelta, el pecado le ha dado la vuelta. Y los griegos, sabiduría. A ver, explícame. Porque no, que es una locura. Pablo viene precisamente, cuando escribe la iglesia de Corinto, cuando leemos en Hechos, justo antes, en Hechos 17, antes de llegar a Corinto, él está en Atenas y hace unas disertaciones tremendas, hablándoles y convenciéndoles del Dios no conocido, les cita a los poetas, les habla de filosofía en Atenas. Y parece como que y al final sale de allí, porque al final tiene que acabar en la cruz de Cristo igual. Y me encanta Pablo, es muy listo cómo lo hace. Pero cuando llega a Corinto, luego les escribo a los corintios, cuando llegué a vosotros, dice, me propuse no saber nada, solamente a Cristo crucificado. Como si dijera, vamos a dejarnos de disertaciones. Si es una locura al final. Si por aquí no va a ser. Es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Por eso dice, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero el 23, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. La palabra es escandalón. Para los judíos un escándalo, porque para los judíos eso de que decía que el Mesías, el santo Mesías, un delincuente, la cruz era símbolo de maldición, pero tú lo has pensado. La cruz.
es de locos. Es un escándalo. Para los judíos es un escándalo. Para los gentiles, locura. Pero para nosotros, los llamados. Versículo 24, los llamados, judíos o griegos, judíos o gentiles. Otra forma de dividir a la gente, ¿no? Entre judíos y no judíos, sea quien sea. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados. Hermanos, los llamados son no solo los que oyen, sino los que responden a la voz. Aquí es donde adquiere, no hay argumentos. No hay argumento ninguno. A Dios no le interesa personas que le entiendan, sino creyentes que le crean. Es lo que está buscando. Son los que son salvos. Ahí es donde nos encontramos, donde nos podemos preguntar, ¿dónde nos deja a nosotros? Ese es el lema de este año. El justo vivirá por la fe. Es lo que significa. ¿Dónde nos deja eso a nosotros? Hasta aquí y a partir de aquí, y no sigo ya con los versículos, los hemos leído al principio, del 25 en adelante, dice, porque lo insensato de Dios es más sensato que lo de los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dios lo ha enloquecido todo. Y entonces empieza con lo que yo llamo, lo que yo he dicho a veces, la forma más gentil y educada de insultar a una congregación. Ese pasaje que dice, pues, a ver, para un momento y dice, miraros vosotros a vosotros mismos, hermanos. Echaos un vistazo. Echaos un vistazo. Que no sois muchos sabios. Echaos un vistazo. Mira un poquito. Mírate. ¡Mírate! Mírate un poco. ¿Por qué estás tú en Cristo? ¿De aquí? ¿O por fe en Él? Miraos a vosotros mismos un poco. Que no sois muchos sabios, no sois muchos entendidos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo. Pablo. Es como, voltea al que tienes al lado y dile, necio. Miraos, dice, miraos, que no sois muchos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, termino. ¿Dónde nos deja esto a nosotros? Hoy estamos teniendo un tiempo de formación después por la tarde para para esta iniciativa que queremos hacer de ir a los colegios y hablar y queremos enviar gente formada, no cualquier tipo de persona, exacto, muy bien. Pero escúchame, no te hace falta estar muy formado. Si no es por inteligencia, si no es por información, si no es por bases, es que si tú tienes a Cristo, lo único que tenemos que convertir en el centro de nuestras vidas es la palabra de la cruz. ¿Qué esperamos con nuestra proclamación? Quizá nos hemos puesto a veces metas o nos hemos hecho fantasías en la cabeza porque hemos visto que han pasado cosas concretas en algún lugar o con alguien en concreto y pensamos que si no pasa exactamente lo mismo conmigo, no soy válido. Mentira del diablo. ¿Dónde nos deja esta realidad? A cada uno de nosotros. A los que no conocen a Jesús, les deja exclusivamente ante la realidad de que o crees lo que Él hizo por ti o estás perdido. El evangelio de la palabra de la cruz no admite discusiones. Solamente ofrece salvación a aquel que se abraza a la cruz y la hace suya. Si no lo tienes, necesitas conocerle. Necesitas a Jesús, estás perdido sin Él. Estás perdido sin Él. Es terrible si no lo ves. Cuanto menos lo ves, más lo necesitas. Es que creerlo. Y se transforma en poder que te salva. Pero a nosotros los salvados, ¿en dónde nos deja? Nos deja en un punto en el que Jesucristo nos dijo que somos comisionados. Somos comisionados. Y quiero terminar con un pasaje que está en Romanos 10, dos versículos. Termino con esto. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Y este es el reto que os dejo, hermanos, en esta mañana. Queremos ver
una ciudad salva, queremos ver un país conmocionado por la predicación del Evangelio, queremos ver personas confrontadas, salvas por el poder del Señor. Escúchame, no es una cuestión de invertir dinero, no es una cuestión de... Invirtamos nuestro dinero en lo que hay que invertirlo, pero escucha, a veces proyectos tremendos, esfuerzos tremendos, preparación tremenda. Está muy bien, vivimos en una sociedad muy secularizada y tenemos que ser sabios. Que Dios nos ayude y que nos abra y nos muestre las puertas, pero escucha. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocar? Porque acaba de decir todo aquel que invocare el nombre del Señor. En el versículo 13, que no está aquí puesto, acaba de decir, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabes lo que es un mensajero? Un mensajero. Era tan ansiada, este es un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? También de Isaías. Eran tan ansiadas las buenas noticias de que la guerra había terminado, de que el ejército había vencido. Eran tan ansiadas las buenas noticias que el mensajero, que no era más que eso, era un mensajero, pero cómo le cambiaba la vida al poblado la llegada del mensajero. Les cambiaba tanto que hasta los pies le veían bonitos. Y los traía de correr kilómetros en el camino polvoriento y en sandalias. Bonitos no creo. Pero cuán hermosos son los pies del que viene con buenas nuevas. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Él murió en tu lugar. Él te salva. Jesús dijo en Juan capítulo 20, versículo 21, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. No nos envía a morir en la cruz. No nos envía precisamente a tratar de reproducir cosas o tratar de imitar cosas. Nos comisiona y nos envía como ovejas en medio de lobos, nos envía a predicar la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y lo único que va a salvar a la gente es un poder de Dios. Lo único. Ponte a convencer a quien quieras. Mis hermanos, es tremendo cuando Juanqui contaba su testimonio, cómo el médico dijo, esto ya es milagroso, ¿no? ¡Wow! Me quito el sombrero ante ese médico. Me quito el sombrero porque descubro a alguien, o la enfermera, o quien fuera que hiciera el comentario, descubro a alguien que está dispuesto a no explicar, a no buscar una explicación. Pero conozco a mucha gente, y en nuestra Europa tan intelectual, conozco a mucha gente que cuando ven un milagro de Dios delante, dicen, bueno, no, pero eso es porque, a ver, no todos los cuerpos reaccionan igual. No, a ver, vamos a ver. Ya sé, no, pero aquel le hicieron y no, y aquí sí, ya, pero bueno, vamos a ver, es que te empiezan a explicar. ¿Sabes una cosa? El que no quiere creer, no quiere creer. El que opta por tener que explicarlo va a optar siempre por tener que explicarlo y el Evangelio siempre será una locura para él y se pierde. El que se salva no es porque se lo ha explicado muy bien. El que se salva no es porque lo ha entendido muy bien y entonces ahora ya le cuadra. Va a ser una locura siempre. ¿Recuerda el árbol de la ciencia del bien y del mal o el árbol de la vida? Es la misma antigua y añeja historia del Edén. El hombre tiró por la ciencia y perdió la vida. La palabra de la cruz es una locura. No trates de que deje de serlo porque le quitas el poder. Es una locura. Un hombre nació de una virgen en un establo. Es de locos. Y era Dios manifestándose. Es de locos. ¿Qué me cuentas? Y vivió en un pueblecito, exiliado primero en Egipto, luego en Nazaret. Empezó su ministerio en Galilea, llegó a Jerusalén, lo crucificaron los romanos. Era el Mesías. Locura a los que se pierden. A los que se salvan, abrazas la cruz con fe, te salva. Y no hay otro evangelio. Este es nuestro mensaje.
Este es el centro de la predicación de Pablo. Y todos los demás temas son paralelos, son secundarios. Hay que hablar de la iglesia, hay que regular cosas, porque Dios nos ha puesto también para que su sabiduría sea manifestada en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Hay 1000 cosas que aprender y 1000 cosas en las que progresar, ir creciendo. Y que la imagen de Cristo sea formada día a día más y más en nosotros. Hay mucho polvo del camino que nos tenemos que ir quitando, es cierto. Pero el centro de nuestra proclamación en este siglo, en esta España presente, en este Madrid, en este tiempo, en este año, es la palabra de la cruz. Y aquel que quiera proclamarla tendrá que saber de antemano que tiene que pasar por loco. Y no te tiene que importar. Al contrario, tus pies son bonitos para gente que se salva. Y este es mi llamamiento en esta mañana. El tiempo ha pasado, pongámonos en pie, por favor. Y aquellos que no conocen a Jesucristo, aquellos que no conocen a Jesucristo, escúchame, no hay nada más importante en tu vida que conocerle. Puedes tener una cuenta bancaria que se salga por los lados. Al final, como pete el banco, vas a ver, para recuperarlo. Puedes tener un capital increíble, puedes tener cultura y conocimiento, gloria a Dios, ponlo al servicio del Señor, es la diferencia de lo que hablaba el pastor Luciano el domingo pasado de los talentos. Cuantos más talentos tengas y los pongas al servicio del Señor, wow, ponlos a trabajar, que den fruto para el reino. Pero hay una mina que si aún no la tienes, si aún no eres salvo, necesitas conocer a Jesús. Aquellos que conocen a Jesús, plantéate esto en esta semana. Tenemos que trabajar por nuestras familias, por nuestro sustento. Tenemos que subsistir y sobrevivir en este mundo. Pero hay algo por encima, antes que zapatero, antes que frutero, antes que secretario. No hablaba del político. Hablaba de la profesión. Antes que cualquier otra cosa, Jesús me envió como el Padre lo había enviado a Él. Soy eso, antes. Soy un luminar. ¿Antes qué? Soy un embajador antes que un pianista. ¿Y en qué consiste? En que voy por los hospitales y se levantan con mi sombra. Dios dirá si te da ese don o si Dios te quiere usar de esa manera o no. Lo que consiste es en la palabra de la cruz. Tienes que liarla por donde vayas. Hay que ser un liante. Y hay que ser sabios, ¿no? Pero ese fuego, no hay más. Es la palabra de la cruz. Es la palabra de la cruz. Locura a los que se pierden, a los que se salvan. Esto es a nosotros, poder de Dios. Cierren sus ojos, inclinen sus rostros, por favor. Podemos, los músicos, por favor, para terminar cantando al Señor en adoración, como hacemos siempre. Pero antes de orar, voy a pedir a Pedro que él nos dirija en este tiempo de oración también ahora. Antes de orar, pregunto, inclinen sus rostros delante del Señor. Vamos a orar enseguida. Pero si hay alguna persona aquí hoy que nunca has dado el paso, El paso es algo figurado, ¿vale? No estoy hablando de un paso físico. Pero la decisión interior de decir, creo en Jesús. Hubo un hombre que quería creer más de lo que le daba su propia fe y dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad, aunque tenga que ser así. Aunque tengas que decir, ayuda a mi incredulidad. Pero todo comienza con que abras tu corazón y le digas, Señor, creo en ti, creo en lo que no entiendo nada, ni falta que hace, no lo vas a entender. Pero si hay alguien aquí que no lo ha hecho nunca y hoy quiere hacerlo, quiere decir, Señor, quiero creer en ti, quiero aceptar tu mensaje, moriste por mí, yo tenía que haber muerto, tú lo hiciste por mí, no entiendo, pero lo acepto y creo en ti, eso te da salvación. Eso te salva. Luego hay todo un camino que recorrer, claro que sí. Muchas cosas que aprender y podemos aprenderlas juntos. Pero el comienzo, el grano, es la palabra de la cruz. Esa tiene que ser aceptado por fe. Si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho y hoy quiere hacerlo, te pido que ahí donde estás, levantes tu mano, quiero orar por ti. Quiero orar por ti, incluirte en esta oración y poder darte la bienvenida a la familia de la fe. Cualquier persona, en cualquier lugar, Dios te bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Si hay alguien más, este es el momento. Si
si quieres ser incluido en esta oración, cualquier persona, aquí donde estés, dale este tiempo al Señor. Dios te bendiga. Estas personas que están levantando su mano, cuando terminemos después, al final de orar, les pido que pasen por aquí, por mi izquierda, por su derecha, aquí. Dios le bendiga también. Y queremos orar con ustedes y darles un pequeño regalo, un obsequio, ayudarles en estos primeros pasos. Si hay alguien más, y aunque no estés levantando tu mano ahora, pero si realmente deseas esto y que oremos por ti, acompáñanos después aquí en este lugar. Queremos acercarnos a ti. Y a todos los demás, hago un llamamiento, mis hermanos, hago un llamamiento desde aquí a que seamos portadores de la palabra de la cruz por donde vayamos. No de nuestra marca, sino de su marca, es la cruz. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el poder que hay en la palabra de la cruz. Es poder para los que se salvan. Gracias por personas aquí hoy que se aferran a tu cruz por primera vez y creen en ti. Gracias por el milagro que sucede en ellos, en nosotros, en el momento en que creemos en ti, Señor, en tu palabra, la palabra de la cruz, el evangelio, la buena noticia. Y Señor, oro por cada uno de ellos, y oro por mis hermanos, por nosotros, como cuerpo, como iglesia, por mí, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, que nos des la gracia y el entendimiento para ser portadores de tu antorcha, de tu luz y de tu verdad. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén. En tus moradas, en la casa de mi Padre, ver en realidad tu majestad. Lo tengo por vacío.